Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor. Soy tu hermano en Cristo, Anthony Rodríguez. Te doy la bienvenida a esta programación. Me gustaría que entremos a la palabra de Dios y que permitamos que Dios nos hable en esta oportunidad directo al corazón. El texto de las Sagradas Escrituras que estaremos viendo en esta oportunidad está tomado de Hechos capítulo 19, versículos del 1 hasta el 8. Y creo, insisto, que la palabra de Dios hoy impactará nuestras vidas y nuestros corazones. Así que, abriendo el corazón, vamos a entrar de inmediato en materia a escuchar esta santa y poderosa palabra, juntos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, este texto que la liturgia nos lo presentaba, lo proponía el día de ayer como la primera lectura, creo que es fundamental reconocer algunos elementos y por eso no quise dejarlo simplemente pasar por alto, sino que quería compartirlo con todos ustedes. Aquí hay varias cosas que son elementales para nuestra vida espiritual y lo más importante es el corazón de lo que es la vida de la iglesia, que está guiada, impulsada, movida por la fuerza y la acción del Espíritu Santo. No existe iglesia sin el Espíritu Santo. Esto lo repito recurrentemente porque es una realidad. La iglesia nació aquel día de Pentecostés. Cristo había pronunciado, profetizado, hablado, escogido sobre quién se edificaría la iglesia, pero el nacimiento de la iglesia ocurre el día de Pentecostés. ¿Por qué? Por varios elementos. Porque no hay iglesia sin Espíritu Santo, es uno. Número 2, porque no hay iglesia con miedo. Y hasta aquel momento los discípulos estaban aterrados, asustados, con las puertas cerradas, porque tenían miedo ¿a quién? A los judíos. Pero cuando el Espíritu Santo descendió y todos quedaron llenos, lo primero que hicieron fue abrir las puertas y empezar a proclamar al mundo aquel Cristo que había muerto en la cruz, pero que había resucitado. Al que mataron en el madero, Dios lo había levantado, el Padre lo había exaltado y hoy en día, estando a la diestra del Padre, ellos estaban proclamando la grandeza de este Dios maravilloso. Entonces, Pablo anda predicando de lugar en lugar y ahora llega a Éfeso. Y allí se encuentra, dice el texto, con algunos discípulos. Y a estos discípulos le pregunta si ellos han recibido el Espíritu Santo. Cuando fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Cuando abrazaron la fe, cuando se acogieron al Señor, recibieron la llenura, la gracia, el poder, la acción del Espíritu Santo. Y sorprendentemente, estos discípulos dicen que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, que ni siquiera habían escuchado hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hay papas en la historia que nos lo han presentado hablando de él como el gran desconocido, porque mucha gente, como pasaba en aquella época, al día de hoy, sigue sin comprender la acción del Espíritu Santo, porque cuando vas a la Biblia,
Puedes mirar claramente lo que hace el Padre. El Padre es aquel que está manifestado en la creación, creando en todo el Antiguo Testamento. Luego vemos cómo la manifestación del Hijo se puede palpar. Jesucristo eligiendo discípulos, predicando la palabra. El Hijo de María que andaba haciendo milagros, haciendo el bien, liberando a los que estaban atados. Pero cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, la gente como que se pierde. Entonces vemos que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, pero no es una paloma. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés en forma de fuego, pero no es fuego. El Espíritu Santo se manifestó Dios a Elías, al profeta, a través de un viento fresco, pero el Espíritu Santo no es viento. Descendió en el Carmelo en forma de fuego también, pero insisto, no es fuego. Quema como fuego, pero no es fuego. Purifica como fuego, pero no es fuego. Da paz, transmite paz, representa pureza como aquella paloma blanca representada, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Y esto es importante, que a veces la gente se pierde en los símbolos, en los signos. Es agua, no es agua, es fuego, no es fuego. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y la acción del Espíritu Santo es el motor que guía a la iglesia. Cristo decía, yo me voy, pero no les dejaré solo. Yo rogaré al Padre, el Padre en mi nombre les enviará aquí en el Espíritu Santo. Y era la manera de Dios seguir estando con su pueblo, con su iglesia. Ahora no sería un Jesús que caminaría al lado de los discípulos. Ahora sería Dios dentro del corazón de la iglesia. Ahora sería Dios dentro del corazón de cada creyente por la gracia del sacramento del bautismo. Y Pablo está preguntando esto. Pablo está preguntando, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? No hay un comienzo de la vida espiritual de la fe sin el Espíritu Santo. En estos tiempos difíciles que aquí lo vamos predicando recurrentemente, que traemos videos de cosas que están pasando, los lobos disfrazados de ovejas, los infiltrados dentro de la iglesia, que hablamos de estos temas aquí, es importante hoy comprender que estas personas están literalmente rebelándose contra la acción y la gracia y la obra del Espíritu Santo en la iglesia, que literalmente se están levantando contra la acción de Dios. Y esto es de vital importancia comprender que por tal razón nosotros cada día más tenemos que abrazarnos al Espíritu Santo, porque abrazando la fe necesitamos caminar, ser guiados, ser movidos, ser impulsados por la presencia del Espíritu Santo, porque de lo contrario nos alejaremos de la santidad de Dios, nos alejaremos de la vida espiritual, de la que Dios quiere, la que Dios demanda. Empezaremos a vivir en la carne si sacamos a Dios de la ecuación. Y esto es de vital importancia hoy más que nunca, que podamos comprender y seguir la obra del Espíritu y no la obra que algunos hombres dentro de la iglesia nos están proponiendo. Algunos hombres que proponen que la manera es mundanizando a la iglesia, sacando, echando, neutralizando la acción del Espíritu Santo. Y la iglesia no necesita más mundo, la iglesia necesita más Espíritu Santo. Usted y yo, que somos la iglesia, no necesitamos mundanizarnos más, sino que necesitamos llenarnos más de Dios. Usted y yo necesitamos hoy más que nunca arder en el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos hoy más que nunca empezar a hablar lenguas nuevas, pero lenguas que sean movidas por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Lenguas del amor de Dios. Lengua del Evangelio de Cristo, lengua que predique la verdad de Dios, lengua que llame al arrepentimiento de los pecados, lenguas que hablen de la grandeza del Señor, lenguas que hablen del Dios que se mantiene fiel a su iglesia, lenguas que hablen de que no hay que tener temor, lenguas que hablen de que hay que seguir creyendo en Dios y en la obra perfecta que ha dejado en su santa y única iglesia. Lenguas nuevas, pero para ello necesitamos la gracia y la acción del Santo Espíritu de Dios. ¿Han recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron muy humildemente, dijeron, ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos escuchado la palabra Espíritu Santo. Nos acabamos de enterar. ¿Qué? ¿What? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? Ni siquiera lo sabíamos. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá?
que estas personas no han abrazado la fe de manera completa. Estas personas no han abrazado la fe de verdad en Cristo. Estas personas han recibido un bautismo, ¿cuál? El de Juan, pero no han recibido el bautismo sacramental de Cristo. Y aquí yo quiero enseñar algo fundamentalmente importante. Número uno, la importancia de que la evangelización sea eficaz y completa, que nos lleve en un proceso para abrazar la plenitud de Dios, de lo que es el proyecto de Dios. Hay gente que se conforman con quedarse con una vida espiritual a medias cuando están siendo llamados por Dios a pertenecer a la iglesia de Cristo. Y hay otros que estando dentro de la iglesia de Cristo, cuando ven que se levantan lobos, herejes dentro de la iglesia, creen que es razón o excusa para irse. Pero hay de aquellos que conociendo, reconociendo, sabiendo que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo y se salieran de ella o no entraran en comunión con ella, él mismo no podría salvarse, porque estarías viviendo una vida espiritual de mentira y de espalda a la verdad de Dios que ya se te ha sido revelada. El católico que se va de la iglesia, sabiendo que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, te puedes ir a donde te vayas y fuera de la iglesia no tendrás salvación. Porque sabiendo la verdad, conociendo la verdad de Dios, no te podrás salvar. La gente por allá serán juzgados de una forma que Dios entenderá el conocimiento que tiene. Claro que sí. Pero hay un solo Salvador, y si conociendo al Salvador, conociendo la obra que es su cuerpo, su iglesia, rehusare a pertenecer en ella, él mismo no podría salvarse. Hay un dogma de la iglesia y es que no hay salvación fuera de la iglesia. Y esto es lo que la iglesia explica. Si lo conoces, si lo sabes, si lo crees, si lo entiendes, pero abandona, eres un orgulloso. Eres una persona que no eres obediente a Dios, que está viviendo de espalda a Dios, conociendo la verdad. Entonces estás actuando como el diablo, que conociendo la santidad de Dios decides rebelarte contra tu Dios. Y entonces los que viven de esa manera no se podrán salvar. Entonces esto es importante. La gente que está fuera de la iglesia, que reconocen el pastor que anda mintiéndole a la gente, que sabe que lo que está haciendo es mentira, que se está inventando un montón de cosas, que próximamente aquí traeremos un caso parecido a esto. Que se empiezan a inventar cosas, que viven una vida de mentira, que están predicando un montón de doctrinas erradas y ellos saben la verdad. Pero como el diezmo lo manejan, como tienen una economía mejor, como les va bien, como se sienten famosos, poderosos, populares, simplemente prefieren mantener la mentira y salirse o mantenerse fuera de la verdad de Dios. Esta gente no se podrá salvar porque están viviendo, insisto, de espalda a Cristo. Están viviendo en desobediencia a Dios, y los desobedientes no son hijos de Dios, no viven como Dios quiere, viven de espalda a Cristo. Y los católicos que creen que llega la primera persona y te dice ven para mi iglesia, salte, te abren un texto bíblico y te dicen 2 o 3 cosas fuera del contexto bíblico, fuera de la tradición de la iglesia, se te inventan 3 cosas y simplemente abandonas la fe, no tienes opción. La formación espiritual tienes que llevarnos hasta la plenitud de Dios, no llevarnos a vivir menos con Dios. El católico que estaba en la plenitud de la iglesia y se fue de ella para vivir una vida, bueno, porque aquí el pastor predica bien y me gusta, porque aquí están predicando y me gusta la música, porque la batería es buena, porque hay una buena vibra, porque se siente bonito. Has dejado la obra de Cristo para que te entretengan. Has dejado la obra de Dios, la vida sacramental que Dios mismo fundó y estableció para vivir a lo que el pastor que ha fundado hace los últimos 10 años. Pero como te sientes bonito allí, prefieres abandonar la iglesia. Como en la misa, allí no hay estos estruendos, no hay estos efectos de luces, moviéndose de máquinas de humo, como no hay cosas tan vibrantes, como el cura no brinca en el altar, la gente dice, wow, es un poco aburrido. Y entonces vamos donde el pastor que brinca, baila y salta. Y la gente dice, aleluya, quiero estar en este lugar. Y entonces entienden que porque simplemente emocionalmente se siente más cómodo, y esta es una frase que va muy de moda, que pasa con mis hermanos carismáticos, que yo conocí a Dios en la renovación carismática, pero la renovación carismática tiene ciertos detalles que son hoy por hoy escandalosamente graves, que cada vez más se están alejando más de la realidad de Dios y están viviendo en emociones, en fanatismo, seguidores de hombre, que dependiendo del que vaya a predicar, dependiendo del cura que te celebre la misa, como que Dios fuera menos Dios en la misa que celebra el párroco y es más Dios en la misa que viene el cura, casi un arcángel del cielo que viene de tal lugar. Los carismáticos, hermanos míos, han empezado a levantar literalmente altares a ídolos dentro de la renovación católica carismática.
Y entonces empieza a verse cada vez más. Tenemos ahí una imagen de la Virgen, rezamos un rosario, pero cada vez más se va protestantizando, se va alejando de la fuente de la iglesia, cada vez más le va dando la espalda a Dios. Hicimos en una ocasión una actividad en nuestra parroquia y en esa actividad, pues el centro de todo era una Eucaristía. Teníamos un invitado que vino de otro país. Este invitado, archipopular, estuvo en el salón parroquial de nuestra comunidad. Se reventó de gente. Un montón de gente de nuestra parroquia y mucha gente de afuera, mucha gente de afuera. Todo el que le conocía vino, se llenó aquel lugar. Y cuando llegó el momento en la Santa Eucaristía, de la distribución de la Eucaristía, donde se daba la comunión a la gente, nuestro párroco, nuestro sacerdote estaba allí y estaba también el sacerdote invitado. Estaban cada uno dando la comunión. La gente no iba a comulgar de nuestro sacerdote. No iban. La gente iba solamente a recibir la comunión del cura invitado que estaba. Alguien pensará, bueno, lo que pasa es que esté invitado. No, lo que pasa es que era un lío de ignorantes, fanáticos, tontos, que no conocen la grandeza del Dios que está en la Santa Eucaristía. No estaban irrespetando a nuestro sacerdote. No. Estaban irrespetando a Cristo. Porque para ellos era más Dios, el cura, que a Cristo que estaba allí esperándolo en la Santa Eucaristía. Su presencia real, verdadera, su santidad, su totalidad, la presencia real de Dios. Pero ellos estaban siguiendo al hombre. No estaban allí porque había una Eucaristía. Si era una Eucaristía de semana, no venían. Estaban allí siendo lunes porque era el cura que estaba allí. Y entonces fueron a buscar el cura. Y si el cura va a tocar, que me toque el cura este. Y si va a dar la comunión, que me la dé él. Y si hay que tocarle el manto, le toca y si hay que a él. Entonces no se trataba de Cristo. No se trataba de Dios. Se trataba del cura sacerdote que estaba con nosotros en aquel lugar, en aquel evento que habíamos invitado. Y abriendo así un paréntesis pequeñito, así pequeño. La mayoría de las personas que tengo mucho tiempo en esto, renovación carismática, haciendo un montón de eventos, muchas actividades, mientras más alto están en la popularidad, en el conocimiento, mientras más grandes son en todo lo demás que tú quieras, mientras más grande he trabajado con gente de ministerios mundiales, internacionales, con estaciones de radio, con ministerios gigantescos, literalmente. Aquí en Estados Unidos, República Dominicana, gente monstruosamente grande a nivel de lo que son grandes líderes. Esos nombres que usted conoce, con la gran mayoría he coincidido, he trabajado, lo he invitado o he trabajado literalmente en sus propios ministerios. La mayoría, la gran mayoría viven literalmente un ministerio de espalda a lo que la iglesia manda, a lo que Dios quiere. La gran mayoría, desde cura, laicos y todo lo demás, la gran mayoría simplemente se le olvidó de qué se trataba el llamado que recibieron. Simplemente se convirtió en otra cosa, se convirtió en otro interés, se convirtió en otro propósito, ya se convirtieron en superestrella. Ya no se trata de evangelización, se trata de conveniencia. Si no me pagan tanto, si no compran tanto ticket aéreo, si no me dan tanto dinero, si no me ponen esto de esta manera, si no me dan aquí, si no me compran allá, si no me entregan lo otro, no voy, no vamos, no aquí, no allá. Y entonces literalmente la evangelización se le convirtió en un negocio. Que ponen a familiares a manejar agenda y ponen a familiares allí a manejar agenda y literalmente tienen unos rock stars y unos sacerdotes y laicos que literalmente lo único que están haciendo es escandalizando un montón de gente o los tontos que encuentran que les deciden pagar lo que ellos piden y vienen a saquear parroquias. Literalmente solamente faltaría que se lleven los clavos de la cruz de Cristo, porque literalmente se convirtió en esto. Y mucha de esta gente, a veces no solamente al que suspenden es porque hay un obispo que está mal. Mucha de esta gente están siendo suspendidos en muchos lugares, son prohibidos en muchos otros lugares, pero el fanatismo de la gente los ciega. Dice, uy, lo que pasa es lo que pasa nada. Otros tontos dicen, no, porque cuando vienen y como se llena el evento, podemos pagarle no sé cuánto dinero a ellos. Literalmente vienen a saquearte la parroquia, pero no pasa nada. Como se mueven muchos fanáticos y no hay una evangelización genuina, está bien, no pasa nada, porque nos hemos olvidado de quién, del gran desconocido, el Espíritu Santo, porque ya no se trata de impactar corazones, se trata de llenar las arcas de la parroquia, del ministerio, del cura que viene, del predicador que invitamos, y esto es escandalosamente grave. Pero como nos hemos olvidado de qué se trata todo esto, que el Espíritu Santo es la realidad de Dios que está llamado a guiar cada cosa que hagamos. Pero nos hemos olvidado de Dios. Y entonces toda evangelización, la Iglesia Católica nos enseña
que toda evangelización, todo ministerio, todo apostolado tiene que llevar ¿a qué? Tiene que llevarnos al principio y el culmen, al fundamento y el culmen de toda la vida cristiana, que está ¿dónde? En la Santa Eucaristía, presencia real y verdadera. Todos los sacramentos, todos los ministerios, todos los apostolados, todas las cosas de evangelización que hay en la Iglesia Católica, todos los caminos tienen que conducir hacia la Santa Eucaristía. Y allí está esperando Dios totalmente para llenarte y alimentarte. Pero no es más Dios dependiendo del cura que te lo esté dando. Es Dios totalmente, está allí para alimentarte. Pero hay gente que se conforman. Soy carismático, pero vivo una vida de pecado. Soy carismático, pero no tengo interés de recibir a Cristo. Soy de tal ministerio, soy de la Legión de María, soy el que más rezo rosario, pero no recibo a Cristo en la Eucaristía porque sigo viviendo una vida de pecado. Soy el más que canta. Mucha gente en las parroquias cantando en los coros, cantan bonito, cantan hermoso, pero no reciben a Cristo, la presencia real y verdadera. Muertos cantando en misa, muertos entregando panfletos, flyers, volantes en las parroquias, muertos entregando boletines. Por eso, en uno de los mensajes que da el Señor a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, el Señor dice: mira muy bien, yo sé que aunque ustedes aparentan que están vivos, yo sé muy bien que están muertos. A uno de estas 7 iglesias, el Señor le va a hablar de esta manera. 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia. Y a una de las iglesias, el Señor le habla puntualmente diciéndole: ustedes parecen que están vivos, pero yo sé muy bien que están muertos. ¿Cómo que están muertos? Si son una iglesia. Si hay un montón de gente, muertos espirituales, católicos muertos espirituales. Así como estaban en Éfeso, que necesitaban un impacto, un encuentro, necesitaban una renovación por el poder del Espíritu Santo. Y eso necesitamos hoy también. Alemania, Bélgica, estos sacerdotes que han perdido comunión con la iglesia de Cristo necesitan volver a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Si es que la tuvieron y si no la han tenido, necesitan una primera experiencia con Dios para que el Señor enderece su caminar. Porque cuando Pablo, aquel Saulo de Tarso, se encontró con Cristo, los teólogos suelen hablar de que aquella experiencia tardó alrededor de 30 segundos. 30 segundos de aquella experiencia convirtió a este hombre en el gran apóstol San Pablo. Una experiencia con Dios puede enderezar el barco para volver al redil, a caminar como Dios quiere. Entonces, número 1, aquí tenemos el sacramento del bautismo que se tiene que dar de la forma correcta. El sacramento del bautismo se tiene que dar, aquí habla en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús, ¿cómo? ¿En el nombre de Jesús te bautizo? No, se habla en el nombre de Jesús a la enseñanza de Jesús, como Cristo va a enseñar al final del Evangelio de Mateo. ¿Cómo hay que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hablará al final del Evangelio de Marcos. Bautizándolos, ¿cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. De esa manera se tiene que dar el bautismo. Pero hay un montón de iglesias por allá afuera que usted va y a usted es católico, lo bautizaron de pequeño, le dice el pastor: ese bautismo no es válido. No hay un texto bíblico que diga eso, pero el pastor que te dice que la iglesia de él es bíblica, no existe un pasaje bíblico para que demuestre eso, porque no lo existe. Pero él te va a decir y te va a buscar un montón de pasajes bíblicos que él va a reinterpretar, a reinventar, a resuponer y te dirá: tienes que bautizarte de nuevo. Y entonces va el católico que se bautizó de bebé, ahora va y se bautiza en la iglesia del pastor y lo meten en la piscina. Pero ese ahora que brincó de la iglesia católica a la iglesia X, entonces ahora dice: bueno, este pastor ya no me gusta tanto, o me mudé de lugar, me voy a otra iglesia. Y cuando llega a otra iglesia, allí le dicen: ¿cómo te bautizaron? No, yo me bauticé de pequeño, pero ya recibí al Señor, aleluya. Y me bautizó el pastor en la piscina. Ahora de grande, ¿hace qué tiempo te bautizó? Me bautizó hace 2 años atrás, pero como me mudé vine para acá. ¿Y en nombre de quién te bautizó? Me bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay, grave error! Hay que bautizarte de nuevo. ¿Cómo? ¿Qué? Ya me bauticé 2 veces. No, ese bautismo fue inválido. ¿Y cómo que fue inválido? Le buscan este texto bíblico. Mira cómo es que hay que bautizar. Hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Lo demás es inválido. Y el tonto que no conoce nada de su fe, mira el texto acá, que no conoce nada de su fe, corriendito, dice: uy, sí, como ovejita llevada al matadero, sí, bautíceme de nuevo.
Y hay gente que llevan 3, 4 bautismos, porque cada vez que se cambian de iglesia lo quieren bautizar y rebautizar de nuevo. Y de esta manera toman a la ligera lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y existe ¿cuántos bautismos? Según la palabra existe un solo bautismo. Y alguien dirá, Anthony, pero aquí hay 2 bautismos. Sí. Y esto es importante para que todo católico que me esté escuchando, cada vez que tienes a un familiar, a un amigo, a un ser querido, a alguien conocido que te dice que el bautismo católico no es válido, siempre te van a referir a la gran frase: Jesucristo se bautizó de adulto. ¿Qué bautismo recibió Jesucristo? Te pregunto. ¿Quién bautizó a Jesucristo, hermano Anthony? A Jesucristo lo bautizó Juan el Bautista. Y a esta gente en Éfeso, ¿quién lo bautizó? ¿O qué bautismo recibieron? Ellos lo dijeron claro. Pablo les dijo, ellos respondieron, el bautismo de Juan. ¿Qué bautismo recibió Cristo? El de Juan. ¿Qué bautismo recibieron ellos? El de Juan. ¿Y qué le dijo Pablo? Pablo le dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión. Y no significa que el bautismo católico no es un bautismo de conversión. Claro que es de conversión, pero el de Juan no daba Espíritu Santo. Y alguien dirá, pero Cristo recibió el Espíritu Santo, porque esa era la promesa. Esa era la señal que se le dio a Juan. Al que vea descender el Espíritu Santo sobre él, ese es mi Hijo amado. Y por eso fue acompañado de la voz testimonial del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo puesta toda mi complacencia. Escúchenle. Era una señal para Juan, era la señal de que he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Pero la gente estaba allí recibiendo un bautismo como señal de arrepentimiento, como señal de conversión. Pero Juan no era el único que bautizaba así, los fariseos también bautizaban. Cada una de estas personas bautizaban en aquella época, cada líder hacía lo mismo. Eran bautismo de purificación, bautismo de conversión. Pero el bautismo cristiano del que Pablo está hablando, el que el católico recibió aún siendo bebé, es el bautismo que da la llenura del Espíritu Santo, te da el don del Espíritu, te hace hijo de Dios, borra la mancha del pecado original y si es adulto, borra todo pecado que tenga hasta el momento y te hace una criatura nueva, ya no más criatura de Dios, sino ahora un hijo, una hija de Dios, miembro de la iglesia y lleno de virtud y de santidad para vivir en la ley del Señor. En otras palabras, el bautismo que Pablo está hablando es el bautismo católico. Por eso cuando te dicen, pero Cristo se bautizó de adulto, dile, es que a mí no me bautizaron dándome el bautismo que Cristo recibió. Es que ninguno de los católicos, de los cristianos hoy, recibimos el bautismo que Cristo recibió porque no recibimos el bautismo de Juan. Recibimos el bautismo que Cristo estableció como sacramento, sacramento de iniciación cristiana, el que abre la puerta a los demás sacramentos. Qué bueno es ser católico, iglesia. Qué bueno es estar en casa. En estos tiempos necesitamos esa experiencia con el Espíritu Santo, que vuelva a llenarnos, que vuelva a alcanzarnos. El apóstol bautizó a estas personas en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, ¿qué significa? En la manera como Jesús enseñó, como Jesús lo estableció. Porque incluso si fuésemos a pensar en algo y fuésemos a tomarlo como lo que toman la Biblia literalmente, entonces si Cristo lo enseñó de una manera y Pablo lo hace de otra manera, la pregunta sería, entonces ¿Pablo lo hizo bien porque lo hizo de esa forma y Cristo entonces lo enseñó mal? Preguntaría yo. Entonces, si alguien lo hubiera hecho mal, no sería lo que Cristo enseñó, sino lo que Pablo interpretó, que ni siquiera fue un discípulo directo de Cristo. ¿Me estás entendiendo? ¿Me captas la idea? Para el final de cuentas, lo que el texto sagrado nos está enseñando es que fueron bautizados a la manera, a la forma como el Señor de autoridad, el nombre de Jesús estableció. ¿Y cuál fue la forma que Cristo estableció? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esto la mayoría de iglesias cristianas en el mundo están de acuerdo. Pero cada pastor loco que sale por allí, se inventa una iglesia nueva, siempre anda buscando un nuevo texto bíblico para inventarse una nueva doctrina y simplemente siguen caminando en el error porque no tienen la plenitud del Espíritu Santo, que es el que guía la iglesia de Cristo, establecida por el Señor, fundada directamente por Cristo, donde se le entregaron los sacramentos y la plenitud de Dios para guiarla y acompañarla hasta el final de los tiempos. El evangelio del día de hoy, de este día que estamos leyendo, que es el día de ayer,
va a concluir diciendo lo siguiente, es San Juan capítulo 16 del 29 al 33. Y la última parte dice esto Jesús: les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Tengan valor, llénense de Dios, agárrense del Espíritu Santo. Pidamos la guía de Dios que nos ayude, que nos fortalezca y no tengamos miedo. Tengamos valor, porque ya Dios, nuestro Señor, venció al mundo y si estamos con Él, a nada hemos de temer. Que Dios te bendiga, iglesia, bendice a otros, comparte este video, bendigan a más gente, cada vez compartan en los chats de WhatsApp, en cada lugar y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. El día de mañana viene un video muy interesante que con la ayuda del Señor estaremos trabajando para compartirle a todos ustedes. Así que posiblemente en horas de la tarde o la noche de bendición será un poco distinta para el día de mañana. Así que los espero con la ayuda del Señor y les sigo invitando a cada contenido que publicamos en esta comunidad de fe, Predicador Anthony Rodríguez, donde predicamos la fe católica, la fe de siempre, arraigado a la doctrina, sin importar lo que algunos estén haciendo aquí o allá, seguiremos firmes, mirando a Cristo, pidiendo la llenura de Dios y viviendo la vida sacramental como Dios ha mandado y como Él ha establecido. Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos ahora, a nuestra casa y a nuestra familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta la próxima, iglesia. Queden en la presencia del Señor. Queden con la gracia del Espíritu Santo y que Dios te bendiga a ti, te dé una noche santa en la paz de Dios, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Chao, chao. Será hasta la próxima. Bendiciones.